Muy buenas noches, doctora Ana Felicia Celeiro Carbonell. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador en la maestría Pedagogía en Educación Básica, con el módulo Fundamentos Filosóficos, Sociológicos y Pedagógicos de la Educación Básica. Tarea final. Ensayo Fundamentos Filosóficos, Sociológicos y Pedagógicos de la Teoría del Desapego en Niños del Subnivel Preparatorio. Somos el grupo 6 y sus integrantes Aiza Lourdes Albuja Gómez, Ana Gabriela León Vinuesa, Grecia Magdalena Sánchez Sánchez, María Luisa Vega Romero, Reina Mariusi Alcíbar Holguín, Priscilda Elizabeth Moncada Canales. Teoría del desapego. Los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos de la teoría del desapego en los niños del subnivel preparatorio es una temática que trata de acercar a las explicaciones y relaciones filosóficas con la teoría del desapego, donde el niño pasa a un subnivel mencionado. Este periodo es donde el niño adquiere nuevas competencias sociales y habilidades lingüísticas en base a las relaciones interpersonales con sus amigos y compañeros de su misma edad, permitiendo la formación inicial de su personalidad. Sin embargo, quienes pasaron dicha etapa en el tiempo de confinamiento del COVID-19 presentan cambios en su comportamiento, por lo que centra la problemática del presente estudio. Por lo antes mencionado, se formula una interrogante: el desarrollo del desapego en los niños del subnivel preparatorio fue afectado tras el tiempo de confinamiento en la pandemia del COVID-19. Esto lleva hacia el objetivo de este trabajo, es determinar los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos que contribuyan a una explicación del desarrollo del desapego de los niños del subnivel preparatorio y su afectación tras el tiempo de confinamiento en la pandemia del COVID-19. Las variables que intervienen en este estudio con el desapego y su relación con el confinamiento de la pandemia, las mismas que son tratadas como parte del desarrollo de estudio. La importancia del estudio para la educación parte del funcionamiento adecuado en las características socioemocionales y relaciones interpersonales futuras que darán origen a la personalidad equilibrada futura. Además, se entiende de forma común que los cambios de la educación inicial inciden directamente sobre el desarrollo y crecimiento, siendo estos los elementos cognitivos y físicos del niño. Los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos permitieron entender las diferentes perspectivas de este problema investigado. Fundamento axiológico. El fundamento axiológico se refiere a la importancia y el papel de los valores en el proceso educativo. ¿Qué significa valioso o merecedor? Se refiere a la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios de valor. En el ámbito educativo, el fundamento axiológico se centra en la enseñanza y promoción de valores éticos, morales, sociales y culturales como parte integral del desarrollo de los estudiantes. El presupuesto axiológico en relación con la teoría del desapego se centra en la importancia de los primeros vínculos emocionales, especialmente entre el niño y sus cuidadores, y cómo estos vínculos influyen en el desarrollo emocional y social del individuo. Dentro de este contexto, los valores como la confianza, la seguridad, el afecto y el respeto pueden considerarse fundamentales para el establecimiento de relaciones
saludables y seguras. Fundamento noxiológico. Fundamento noxiológico se refiere a las regulaciones esenciales mediante las cuales transcurre el proceso de conocimiento de la realidad en la conciencia del hombre. El componente del reflejo activo y creador a través de la práctica de la enseñanza evidencia la forma en que el ser humano genera su conocimiento, reflejo de su actividad con su ambiente, una condición que es natural en los niños menores a 5 años. En sus primeros años, cuando reciben el cuidado de su madre, principalmente el ser más cercano, se acerca a ella y su educación está dada a la imitación de lo que observa a su alrededor. Ahí que la participación de la familia en la educación de los niños menores de 5 años tiene una principal inclinación hacia la madre. Sin embargo, cuando pasa el periodo de entre 4 y 5 años, inicia un proceso, reflejo de la necesidad del niño para independizarse, el desapego. El conocimiento de este evento es muy particular e inclusive desestimado por los docentes y es en este momento cuando se podría evidenciar a profundidad los hechos que caracterizan al comportamiento infantil. En las escuelas se habla de un retraso en la adquisición de conocimientos y cuánto incidió en el confinamiento. Existe el reconocimiento de las situaciones que perjudicaron a los niños y niñas donde su conciencia de su realidad fue modificada respecto a las generaciones anteriores y posteriores. Fundamento epistemológico. El fundamento epistemológico como metodología pedagógica se orienta hacia el qué hacer frente al problema. Parte de un pragmatismo porque el problema se puede entender desde una perspectiva propositiva que le permita al educador acceder a una estrategia constructivista, de acuerdo con lo que menciona Chávez en el año 2003. A nuestro criterio es necesario aportar con una metodología que le permita al niño y que ésta esté fundamentada en la epistemología pedagógica y pragmática, que permita al docente hallar un camino para enlazar la condición humana en el escenario descrito y la valoración del problema, como un cambio estructural mediante el descubrir, conocer y reflexionar. Teoría del conflicto. El primer postulado que se aborda en este presupuesto se basa en la teoría del conflicto. Según Blanco, en 1997, la teoría psicoanalítica subraya la existencia de los conflictos entre el individuo y la sociedad, entre el yo individual y el superyo, que encarna las exigencias sociales, el conflicto entre el individuo y sociedad, y es precisamente esto lo que fundamenta la teoría del apego en los niños de la etapa escolar inicial. Cuando un niño asciende hacia la etapa del desapego, que sucede entre los 4 y 5 años, ya habrá adquirido muchos conocimientos, todos provenientes del entorno social y de su madre. Sin embargo, en esta etapa tiene amigos, compañeros y otros niños de su misma edad con quien comparte e inicia este proceso. El desapego es una etapa donde los niños inician su proceso de independencia al verse rodeado de un grupo social común. Sus compañeros buscan integrarse. Para ello requieren de herramientas que les permita sentirse seguros y aprender de los demás. Interaccionismo simbólico. Según Comelias, en el 2013, se dice que los individuos contribuyen significados y se relacionan dentro del contexto educativo. Examinan cómo los procesos de etiquetado y el concepto confluyen en la formación e identidad de los niños. La educación desempeña un papel en la sociedad al transmitir el conocimiento
valores y habilidades necesarias para el funcionamiento social del niño. Esto se centra en la formación de cuidarnos y la integración social. La teoría sociológica del intercambio simbólico tiende a simplificar la complejidad de la educación y la influencia de otros factores con las características individuales de los niños, donde se pueden tener dificultades para predecir los resultados educativos de manera precisa, debido a que la interacción de múltiples variables y de la influencia de contextos específicos. Según John Dewey, dice que el humanismo, representado por teorías, se centra y destaca la importancia de centrarse en las necesidades de experiencias en los individuos y de los estudiantes. El humanismo aplicado a la educación infantil y la teoría del apego son fundamentales en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Los principios y las técnicas detrás de estas teorías y su impacto en la educación infantil son trascendentales en la educación inicial. La teoría del apego fue desarrollada por John Bowlby y establece que los seres humanos están predispuestos a formar los lazos afectivos con otros. Los individuos se forman durante la infancia, son cruciales para el futuro desarrollo emocional y el cognitivo del niño. Constructivismo. Esta teoría sostiene que el conocimiento se construye afectivamente en la mente del estudiante, a través de la interacción con el entorno y la participación en experiencias significativas. El constructivismo se centra en cómo los individuos construyen afectivamente su conocimiento a través de las experiencias y la interacción con el entorno. Hay una conexión directa con la teoría del desapego, que se enfoca en las relaciones afectivas tempranas y cómo influyen en el desarrollo emocional y social. El aprendizaje significativo propuesto por David Aldwell, este enfoque destaca la importancia de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos previos que el estudiante ya posee. La teoría del aprendizaje significativo, propuesta por David Aldwell, se centra en la conexión de nuevos conocimientos con estructuras cognitivas preexistentes, mientras que la teoría del desapego se refiere a las relaciones preexistentes afectivas en la primera infancia. No hay una conexión directa. Sin embargo, podríamos explorar cómo un ambiente educativo que reconoce y aborda las necesidades emocionales y afectivas de los estudiantes podría crear condiciones más propicias para el aprendizaje significativo. Teoría del aprendizaje social. Propuesta por Albert Bandura, esta teoría sostiene que el aprendizaje ocurre a través de la observación y la imitación de modelos. Los educadores pueden utilizar modelos positivos y brindar oportunidades para la práctica guiada. Si hay una conexión directa con la teoría del desapego, podríamos considerar que las experiencias tempranas de apego y las relaciones afectivas pueden influir en las capacidades de los individuos y establecer relaciones sociales saludables, lo cual es relevante para el aprendizaje social. Conclusiones. El fundamento filosófico busca comprender y establecer las bases conceptuales que guían la práctica y la comprensión del mundo. En relación con la teoría del desapego, podemos concluir que la filosofía subyacente debería abordar la importancia de las relaciones afectivas en el desarrollo humano, la importancia de construir entornos sociales educativos que reconozcan
y respalden las conexiones emocionales como fundamentales para el bienestar del desarrollo integral de los individuos. Desde una perspectiva sociológica, se considera la influencia de la sociedad y las relaciones sociales en la formación del individuo. En el caso de la teoría del desapego, la conclusión sociológica resaltaría la necesidad de abordar las dinámicas familiares y comunitarias para comprender y atender las experiencias de apego. La sociología podría optar por políticas y prácticas que promuevan entornos sociales que apoyen la formación de relaciones seguras y saludables desde la infancia. En el ámbito pedagógico, la conclusión con respecto a la teoría del desapego implicaría la incorporación de prácticas educativas que sean sensibles a las necesidades emocionales de los estudiantes. La pedagogía debería reconocer la importancia del apego seguro en el proceso de aprendizaje. Esto podría manifestar en estrategias educativas que fomenten un ambiente seguro y de apoyo. En resumen, la integración de los fundamentos filosófico, sociológico y pedagógico con la teoría del desapego destaca la necesidad de considerar y abordar las dimensiones emocionales y sociales de la formación de individuos, un enfoque holístico que reconozca la interconexión entre el individuo, la sociedad y la educación puede contribuir a la creación de entornos que fomenten las relaciones saludables y un desarrollo integral. Muchas gracias.